Investigadores encubiertos acusan a Starbucks y Nestlé de violaciones laborales en sus cadenas de suministro ubicadas en China. Una niña de 15 años fue descubierta recolectando granos de café para venderlos a Nestlé. Descubra con nosotros todo lo que revela la investigación. Se avecina una nueva guerra comercial entre China y Estados Unidos. Beijing prohíbe ahora el envío de varios materiales clave a Estados Unidos, todos ellos necesarios en el sector de la alta tecnología. El líder surcoreano levanta la ley marcial horas después de haberla declarado. Ocurre después de una votación parlamentaria para bloquearla. El presidente Yoon dijo que la medida era necesaria para contrarrestar las fuerzas comunistas de Corea del Norte. Estamos observando los recientes acontecimientos en la República de Corea con gran preocupación. Permítanme mencionar también que nuestra alianza con la República de Corea es férrea y estamos plenamente comprometidos con ella. Y un subcomité de la Cámara concluyó una investigación de 2 años sobre la pandemia de COVID-19. Vemos cómo el Partido Comunista Chino desempeñó un papel clave en la propagación mundial y qué repercusiones a largo plazo persisten hoy en día. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Una niña de 15 años fue fotografiada recolectando granos de café en China destinados a Nestlé. Un grupo de derechos humanos publica los resultados de una investigación sobre presuntas violaciones laborales en las cadenas de suministro en China de Starbucks y Nestlé. Veámoslo. Trabajan más de 80 horas a la semana y cobran apenas $420 al mes. Un grupo de derechos humanos con sede en Nueva York afirma que estas son algunas de las violaciones laborales que se producen en las cadenas de suministro de Starbucks y Nestlé en China. La organización se llama China Labor Watch y envió a investigadores encubiertos a una ciudad china llamada Pu'er para investigar la situación. Esta región produce más de la mitad del café de China. El informe señala que las violaciones se detectaron en mayor medida en explotaciones más pequeñas que abastecen a las granjas de café certificadas que trabajan con Starbucks y Nestlé. Ahora bien, como estas explotaciones más pequeñas no están técnicamente asociadas a Starbucks y Nestlé, esencialmente pueden salirse con la suya con normas laborales menos éticas. Así que vemos muchas violaciones laborales en estas granjas más pequeñas. Los investigadores también vieron a una niña de 15 años calificando granos de café que luego se vendían a Nestlé. En el caso de la niña de 15 años, cuando la vimos ayudando a su familia a clasificar los granos defectuosos que luego compra Nestlé, fue durante el verano, por lo que no había escuela durante ese periodo. Así que es difícil decir si iba o no iba a la escuela. En otra ocasión, los investigadores vieron a un niño de 12 años recolectando granos de café en una granja certificada vinculada a Starbucks. No está claro si estaba ayudando a su familia durante las vacaciones escolares o trabajando con su propio contrato. El informe también señala que los niños podrían estar expuestos a productos agroquímicos en el proceso. Hablaron con profesores en la región y descubrieron que muchos niños menores de 12 años trabajan. Los profesores locales dijeron que muchos niños abandonan la escuela a partir de los 12 años. Algunos de ellos pasan a unirse a sus familias en las labores agrícolas. Hughes dijo que en el caso de los trabajadores adultos son habituales los horarios excesivos y los salarios bajos. A los trabajadores también se les paga por el peso de su cosecha, lo que incentiva aún más el exceso de horas de trabajo durante la temporada alta de cosecha. Esencialmente, trabajan de sol a sol. Podrían ser hasta 12 horas al día, lo que incluso viola leyes laborales chinas. También viola el tope de 48 horas de trabajo semanales de Starbucks y Nestlé. Se les paga una media de $1 por kilogramo de cosecha. Esto se traduce aproximadamente en unos $14 al día. Pero hay que tener en cuenta que estos $14 al día solo se consiguen con un exceso de horas de trabajo y una ayuda adicional que en gran medida no se compensa. Así que esta ayuda adicional a veces puede significar otra ayuda familiar, como un cónyuge, pero también los hijos. El informe señala que muchos agricultores no tienen contratos de trabajo formales ni seguro médico. Las lesiones son frecuentes. Algunos agricultores tampoco tienen baja por enfermedad ni vacaciones pagas.
En una declaración a NTD, Starbucks afirmó que se compromete a investigar las acusaciones del informe y añadió que sus acuerdos con los proveedores prohíben los acuerdos informales de suministro mencionados en el informe. Nestlé no respondió a nuestra solicitud de comentarios antes de esta emisión. China prohibió la exportación de algunos minerales clave a Estados Unidos. Las últimas restricciones afectan al galio, el germanio, el antimonio y otros metales relacionados. Fijémonos de qué se trata. La medida de China se produce un día después de que Washington estableciera nuevas restricciones a la exportación del sector chino de los chips. Es la tercera vez en 3 años que Estados Unidos endurece sus normas para el envío de chips a China. Washington restringió ahora las exportaciones a 140 empresas chinas. Estas empresas están especializadas en equipos de fabricación de chips, software y chips de memoria de gran ancho de banda. Estos chips son cruciales para la inteligencia artificial avanzada, la computación cuántica y los avances militares. El enfrentamiento comercial entre ambos países se está intensificando a medida que el presidente electo Trump amenaza con imponer aranceles más elevados a las importaciones procedentes de China y otros países. En los últimos años, China intensificó sus esfuerzos para ser autosuficiente en el sector de los semiconductores, pero aún está muy por detrás de líderes de la industria de chips como Nvidia en chips de inteligencia artificial y la empresa holandesa ASML, el único productor mundial de máquinas avanzadas de fabricación de chips. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, levantó la ley marcial de emergencia que impuso a última hora de la noche del martes. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que Washington no estaba al corriente. Creo que lo que puedo decir es que no se nos notificó con antelación el anuncio del presidente Yoon. Estamos observando los recientes acontecimientos en la República de Corea con gran preocupación. Permítanme mencionar también que nuestra alianza con la República de Corea es férrea y estamos plenamente comprometidos con ella. Patel reiteró que Corea del Sur es un aliado vital y estratégico de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y que están en estrecho contacto con sus homólogos surcoreanos en estos momentos. El Pentágono dijo que las fuerzas estadounidenses estacionadas en el país permanecen sin cambios, añadiendo que no se detectaron amenazas de Corea del Norte. Volviendo al anuncio de Seúl, las tropas que estaban desplegadas en medio de la ley marcial fueron retiradas. El presidente surcoreano declaró la ley marcial durante un discurso nocturno el martes por la noche, hora local, alegando que el partido de la oposición del país simpatizaba con la Corea del Norte comunista y paralizaba al gobierno de Seúl. También condenó a la oposición por presentar un gran número de artículos de destitución contra fiscales y otros altos funcionarios, incluido el ministro de Defensa surcoreano. El líder del partido de la oposición criticó la declaración de la ley marcial y pidió a los ciudadanos surcoreanos que se reunieran para protestar contra la orden. Los ciudadanos enfurecidos no tardaron en rodear el edificio del Parlamento. La policía y las tropas se enfrentaron a los manifestantes. Los legisladores intentaron impedir que las tropas entraran en el edificio del Parlamento. Horas después, el Parlamento votó por unanimidad la anulación de la orden. Según la ley surcoreana, las órdenes de ley marcial deben ser levantadas mediante votación parlamentaria. El gabinete del presidente aprobó una moción para levantar la orden de ley marcial a primera hora del miércoles, hora local. Antes de esta semana, la última vez que se decretó la ley marcial en Corea del Sur fue tras un asesinato en 1979. Tras conocerse la noticia, las acciones surcoreanas cotizadas en Estados Unidos se desplomaron y la moneda del país también sufrió una drástica caída. El presidente electo Donald Trump afirma que una serie de incentivos fiscales y aranceles revivirán la histórica empresa estadounidense US Steel. En las redes sociales, Trump repitió su oposición a la compra de la empresa por la compañía japonesa Nippon Steel por $15.000 millones. El presidente electo escribió el lunes que bloqueará la operación y añadió textualmente: "Cuidado con el comprador". Nippon Steel espera cerrar el acuerdo antes de que Trump vuelva a ocupar la Casa Blanca el 20 de enero. El acuerdo también cuenta con la oposición de un poderoso sindicato y del presidente Biden. Biden remitió el acuerdo a un panel gubernamental que examina las inversiones extranjeras en busca de riesgos para la seguridad nacional.
El plazo para la revisión finaliza este mes. Nippon Steel reaccionó este martes. La empresa declaró que invertiría al menos 2.700 millones en las instalaciones sindicalizadas de US Steel. También afirmó que garantizaría los puestos de trabajo sindicados y compartiría las innovaciones tecnológicas. Tras 2 años investigando la pandemia de COVID-19, un subcomité selecto de la Cámara de Representantes hizo públicas sus conclusiones. En ellas se detallan las repercusiones de la pandemia en la economía, la educación y la salud en general, y sobre todo el innegable papel del Partido Comunista Chino en la propagación del virus por todo el mundo. Marina Weisskopf de NTD presenta los puntos más destacados y lo que dice el informe sobre la implicación del régimen chino. Este informe dedica varias páginas a la participación directa del Partido Comunista Chino en la propagación de COVID-19 por todo el mundo, así como todas las cuentas que nunca rindió por lo ocurrido. Una pandemia que se cobró la vida de más de 7 millones de personas. Y el principal factor que inició la propagación del COVID-19 por todo el mundo fue la flagrante violación por parte del Partido Comunista Chino de las normativas sanitarias internacionales y la falta de escrutinio por parte de la Organización Mundial de la Salud. Mientras el PSC expulsaba a periodistas estadounidenses y amenazaba con penas de cárcel a los ciudadanos que se atrevieran a hablar de la pandemia, la OMS respaldaba al PSC y corroboraba la información que propagaba. Un informe de la casa afirma: de hecho, el régimen mintió sistemáticamente al mundo, subestimando las estadísticas reales de infecciones y muertes en China. La OMS fue mal informada, se le negó el acceso a China y fue utilizada como tapadera de las temerarias acciones del PSC. Según las normativas, los países deben notificar a la OMS 24 horas después de que surjan enfermedades de este tipo. El PSC, en cambio, esperó un mes antes de hablar y luego declaró que estaba bajo control. Debido a la falta de escrutinio de la OMS, el régimen chino esperó a declarar una emergencia de salud pública recién cuando murieron 1.000 personas en 19 países. La transmisión de persona a persona se descartó desde el principio, porque la OMS citó una investigación de las autoridades chinas. La OMS también hizo caso omiso de las primeras advertencias de las autoridades taiwanesas. En su lugar, dio aún más participación al PSC en el asunto. Incluso aceptó las condiciones del PSC a la hora de llevar a cabo una investigación sobre el COVID-19. Estos son solo algunos ejemplos del informe de 500 páginas. Una investigación que el Partido Comunista Chino intentó detener. El presidente del subcomité, Wenstrup, recibió un correo electrónico de un consejero de la embajada del PSC animándolo a cancelar las audiencias sobre el asunto. Ahora que la investigación concluyó, el presidente Wenstrup insta al Congreso a continuar con el trabajo, afirmando que hay más información que encontrar y acciones honestas que tomar. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Washington limita aún más la tecnología de microchips de fabricación estadounidense que China puede obtener. Hablamos sobre los avances militares de Beijing. Trump promete imponer aranceles del 100% al bloque de los BRICS, un grupo que incluye a China, Brasil, India, Rusia y Sudáfrica, si siguen adelante con la creación de una nueva moneda que desafíe al dólar estadounidense. El presidente de Taiwán finaliza una escala de 2 días en Hawái. Tenemos sus declaraciones durante la visita a Estados Unidos antes de sus viajes diplomáticos a 3 aliados del Pacífico. Y el presidente Biden visita África para promover un proyecto ferroviario que suministrará minerales esenciales a Estados Unidos, pero no a China. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. La administración Biden desató otra ronda de controles a la exportación de semiconductores a China. El objetivo es impedir que Beijing utilice tecnología estadounidense para hacer avanzar a su propio ejército. El Departamento de Comercio está restringiendo las exportaciones de 24 tipos de equipos utilizados para fabricar microchips, además de 3 herramientas de software. Un tipo de microchip fundamental para el entrenamiento de inteligencia artificial también está en la lista de prohibidos. Además, se añadieron a la lista negra 140 empresas. Algunas de ellas trabajan con uno de los campeones de Beijing respaldados por el Estado, el gigante tecnológico Huawei. Los semiconductores están en el centro de la competencia entre Estados Unidos y China.
Estos diminutos dispositivos constituyen la base de todas las demás tecnologías, incluidos conocimientos avanzados como la inteligencia artificial y la computación cuántica. Los microchips también impulsan nuestra vida moderna, utilizándose desde en iPhones hasta vehículos, pasando por electrodomésticos, equipos militares e incluso misiles. China es el mayor mercado mundial de semiconductores. En 2022 representó el 36% de las exportaciones estadounidenses de este sector. Si nos concentramos en el fabricante de chips estadounidense Intel, una cuarta parte de sus ingresos del año pasado procedieron de China, unos 15.000 millones de dólares. La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo que la medida tiene como objetivo evitar que China avance en su sistema nacional de fabricación de semiconductores que utilizará para apoyar su modernización militar. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió, por su parte, diciendo que los nuevos controles de exportación socavan el comercio internacional. En los últimos años, China viene intensificando su esfuerzo para ser autosuficiente en el sector de los semiconductores, pero sigue estando años por detrás de los líderes industriales de otros países. El presidente electo Donald Trump tiene una advertencia para los países del BRICS. Un potencial arancel del 100% podría estar de camino. El BRICS es una organización internacional de la que forman parte China, Rusia, India, Brasil, Irán y Sudáfrica, y que se considera en gran parte una oposición al orden mundial liderado por Occidente. Trump instó al BRICS a no crear su propia moneda y a no apoyar ninguna alternativa que intente sustituir al dólar estadounidense. Advirtió que hacerlo podría costarle el acceso al mercado estadounidense. El presidente taiwanés está en su primer viaje al extranjero desde que asumió el cargo, y su primera parada fue una visita de 2 días a Hawái. Washington apoyó su visita incluso cuando el régimen chino expresó su enfado. Agradezco a Estados Unidos su asistencia y apoyo prestados bajo los principios de seguridad, dignidad, comodidad y conveniencia que garantizan el éxito de este viaje. Estoy especialmente encantado de que la primera parada de esta visita sea Hawái. El presidente Lai Ching-te visitó Hawái antes de proseguir su viaje a 3 naciones insulares del Pacífico. En un discurso, Lai afirmó que la democracia de Taiwán puede convertirse en un modelo para la comunidad internacional. También señaló que Taiwán es un socio de confianza de Estados Unidos en el sector de alta tecnología. Taiwán es un importante productor de microchips. La isla alberga un proveedor clave para Apple y Nvidia, el fabricante de chips TSMC. El ministro de Asuntos Exteriores chino condenó el apoyo estadounidense a su visita y presentó una queja formal ante el gobierno de Estados Unidos. El Partido Comunista Chino reclama a Taiwán como territorio propio a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. Beijing también criticó una reciente venta de armas de Estados Unidos a Taiwán, diciendo que tomaría medidas energéticas para, y cito, salvaguardar la soberanía y la integridad territorial del país. Antes de que Lai partiera de viaje, Washington anunció un paquete de venta de armas a Taiwán por valor de $385 millones. La próxima parada de Lai es el territorio estadounidense de Guam. Además, Lai visitará las islas Marshall, Tuvalu y Palaos, los 3 aliados diplomáticos de Taiwán en el Pacífico. El presidente Biden finalmente realiza esta semana su largamente prometida visita a África. Allí promoverá un proyecto ferroviario de $800 millones respaldado por Estados Unidos y denominado Corredor Lobito para contrarrestar la influencia china en el continente. El presidente Joe Biden viajó a África el domingo para ver un proyecto de ferrocarril llamado el Corredor Lobito. El corredor transportará minerales críticos desde el Congo hasta el Océano Atlántico, desde donde finalmente viajarán a Estados Unidos. Si no tenemos acceso a los minerales críticos para la economía verde, nos quedaremos atrás en términos de ecologización de la economía mundial. El consultor de estrategia Walla Chavala dice que Estados Unidos está tratando de mantener su liderazgo mundial mediante el acceso a estos minerales críticos como el cobalto, el cobre, el litio, el zinc y el germanio, utilizados en todo tipo de aplicaciones desde fontanería y electrónica hasta baterías y fibra óptica.
El corredor conectará los minerales de Zambia y la República Democrática del Congo con el ferrocarril Lobito-Atlántico, que lo llevará hasta el Océano Atlántico. En la actualidad, la mayoría de los recursos minerales críticos y los minerales estratégicos se exportan desde la parte oriental de África, sobre todo hacia China. China es actualmente el inversor más activo en el Congo, algo que preocupa a Washington. Exfuncionarios de Trump afirman que es probable que Trump siga respaldando el corredor Lobito. Elon Musk, presidente de Tesla, es una celebridad en Estados Unidos y también en China. Pero ahora el público chino siente también mucha curiosidad por su madre. Veámoslo. La modelo May Musk, de 76 años, realizó varios viajes al país comunista en el último año y ganó un gran número de seguidores entre el público chino que se refiere a ella como una influencer de cabello plateado. Sus memorias tituladas Una mujer, un plan, se hicieron populares entre las mujeres trabajadoras de China. La madre del gigante tecnológico también tiene una enorme presencia empresarial en el país. Además de aparecer en anuncios y portadas de revistas, May Musk es actualmente embajadora mundial de la marca de colchones chinos AISE Baobao. Por su parte, su hijo Elon se ganó un puesto en la próxima administración Trump. El magnate empresarial está llamado a encabezar un nuevo departamento destinado a reducir la ineficacia gubernamental. A pesar de las tensiones entre Washington y Beijing, hasta ahora su conexión con China permanece intacta. Tesla tiene actualmente su mayor planta de fabricación en Shanghai. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. ¿Hasta qué punto están seguras las infraestructuras críticas estadounidenses frente a las amenazas chinas? Una agencia de seguridad descubrió que casi todo el software examinado utilizado por industrias clave contiene códigos de desarrolladores chinos. Las autoridades afirman que aún no consiguen expulsar a piratas informáticos chinos de las redes de telecomunicaciones estadounidenses y dan el siguiente consejo a los usuarios de celulares. Si están preocupados, utilicen mensajes cifrados. Y continúa el caos en Corea del Sur. La ley marcial del presidente Yoon provocó protestas, una moción de destitución y dimisiones. ¿Hasta dónde puede llegar la situación? Y el jefe de la OTAN insta a los países miembros a gastar más en defensa en medio de los crecientes riesgos planteados por China y Rusia. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Un informe reciente revela que casi todos los productos de software estudiados utilizados en infraestructuras clave de Estados Unidos utilizan códigos escritos por desarrolladores chinos. Una empresa de seguridad informática con sede en Florida plantea su preocupación a sus compatriotas, citando varias operaciones importantes de piratería informática vinculadas a China ocurridas en los últimos meses. Fortress Information Security ofrece servicios de ciberseguridad. Tras analizar más de 2.000 productos de software, la empresa descubrió que el 90% de ellos contienen código chino, al igual que una cuarta parte de los componentes de software. Los productos de software desempeñan un papel importante en la alimentación de infraestructuras críticas. El código comprometido puede actuar como puerta trasera para amenazas, haciendo que los sistemas clave sean más vulnerables a la explotación por parte de adversarios. El informe identifica más de 95.000 vulnerabilidades en estos productos, la mayoría de las cuales proceden de solo 20 componentes. Esto expone a las redes eléctricas, oleoductos, redes de telecomunicaciones y otros servicios esenciales de los que dependen los estadounidenses a un enorme peligro. El director general de Fortress, Alex Santos, insta al país a eliminar los códigos de origen chino de las infraestructuras clave, calificando a China de amenaza existencial para la seguridad nacional. Dice que Estados Unidos no debería esperar para actuar. Según el Departamento de Energía, el año pasado las redes eléctricas estadounidenses sufrieron al menos 5 ciberataques. Las telecomunicaciones y el sistema de agua también fueron víctimas de hackeos.
Y las autoridades estadounidenses advierten además a los usuarios de celulares que recurran a mensajes y llamadas de voz encriptados. Esto se debe a que piratas informáticos chinos respaldados por el Estado chino siguen al acecho en las redes de los proveedores de servicios de telecomunicaciones e Internet de Estados Unidos. Las autoridades afirman que no pudieron expulsarlos desde que hace 2 meses se produjera una importante brecha. Las autoridades no mencionaron las empresas de telecomunicaciones que fueron pirateadas, aunque informes anteriores mencionaban a Verizon, AT&T, T-Mobile. No está claro cuándo se podrá expulsar a los piratas informáticos de la red de telecomunicaciones. Jeff Green es el subdirector ejecutivo de seguridad de CISA, la principal agencia estadounidense de ciberseguridad. Dijo que sería imposible predecir un plazo sobre cuándo podrán desalojar por completo a los hackers. El vicepresidente electo, J.D. Vance, dijo que su teléfono fue hackeado por China durante la brecha y que cree que el teléfono del presidente Trump también fue hackeado. Los hackers chinos fueron capaces de robar muchos datos sensibles, intervinieron una serie de objetivos en el gobierno de Estados Unidos. Un funcionario dijo que los hackers robaron un gran volumen de registros, incluidos datos sobre dónde, cuándo y con quién se comunicaban personas importantes. Los piratas informáticos también accedieron a la infraestructura de puertas traseras utilizada para las escuchas telefónicas legales en Estados Unidos. Según las autoridades, este acceso permitiría a los hackers saber a quién vigila el gobierno estadounidense, pero la campaña de espionaje china no se detiene en Estados Unidos. El CISA, Canadá, Australia y Nueva Zelanda presentaron el martes recomendaciones para reforzar las ciberdefensas. El 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos pertenecen a solo un puñado de corporaciones. The Epoch Times es diferente porque es independiente, valiente y veraz. Verdad, tradición, esperanza son nuestro lema en 36 países hasta el día de hoy. Usted, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos, es nuestra prioridad. Le traemos cobertura exclusiva de temas como el voto latino, la seguridad fronteriza, la infiltración comunista en Occidente y mucho más. Sin sesgos, solo los hechos porque valoramos la verdad. Nosotros solo informamos y usted decide. Nuestros suscriptores siempre nos agradecen constantemente nuestra cobertura mundial, imparcial y oportuna. Se ha convertido en el medio de comunicación de mayor crecimiento en Estados Unidos, fundado como un antídoto contra la propaganda comunista. Nuestro medio surge de la necesidad de responder a una crisis de derechos humanos en China impulsada por la propaganda deshonesta del Partido Comunista Chino. Cuando los medios occidentales tomaban y amplificaban estas mentiras, la cobertura de The Epoch Times desmontaba la propaganda, contando la verdad al pueblo chino y a la audiencia occidental. Hace unos años, a nuestros colaboradores en China, por decir la verdad, fueron silenciados, encarcelados y torturados. Nuestra misión no ha cambiado y estamos dispuestos a darlo todo por brindarle un medio honesto, tradicional y que traiga esperanza al mundo. Corea del Sur sigue lidiando con las réplicas de la declaración de la ley marcial por parte de su presidente, aunque la orden se levantó posteriormente en medio de una condena generalizada del país. El ministro de Defensa surcoreano, así como los principales asesores políticos del presidente Yoon, se ofrecieron a dimitir poco después. Mientras tanto, el mayor sindicato del país, KCTU, afirma que sus miembros harán huelga indefinida hasta que Yoon dimita. Miremos qué está pasando. 6 partidos de la oposición surcoreana presentaron el miércoles proyectos de destitución contra el presidente Yoon Suk-yeol. Esto se produjo tras la repentina medida de Yoon de imponer una ley marcial la noche anterior. En un discurso afirmó que entre sus oponentes había fuerzas antiestatales. Sin embargo, horas después de que el Parlamento rechazara por unanimidad su decreto, Yoon dio marcha atrás. Se espera que en los próximos días se vote por su destitución. Se aprobaría en la Asamblea Nacional de Corea del Sur si 2/3 de los legisladores apoyan el proyecto. En ese caso se iniciaría un juicio ante el Tribunal Constitucional de Corea del Sur.
El miércoles por la mañana, el edificio de la Asamblea Nacional del país mostraba las cicatrices de la violencia de la noche anterior, cajas y sillas apiladas a modo de barricadas. Imágenes de las cámaras de seguridad difundidas el miércoles ofrecían una mejor visión de los acontecimientos de la noche anterior. Soldados encargados de imponer la ley marcial llegando a un campo de deportes cerca del Parlamento antes de romper las ventanas del edificio y enfrentarse a los asistentes parlamentarios. Todo esto constituye la mayor crisis política de Corea del Sur en décadas y la primera vez que se declara la ley marcial desde 1980 antes de que se convirtiera en una democracia. Yoon, fiscal de carrera, es muy impopular entre la opinión pública surcoreana y se enfrenta al descontento por su política económica, escándalos y otras polémicas. Si Yoon dimite o fuera destituido, el primer ministro Han Duck-soo lo reemplazaría como líder hasta que se celebren nuevas elecciones. Por su parte, el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken declaró que Washington acogía con satisfacción la decisión de Yoon de retirar su decreto de ley marcial. Acogemos con satisfacción la declaración del presidente surcoreano Yoon, retirando el decreto de ley marcial. Pero de nuevo, creo que Corea es una de las historias más poderosas del mundo sobre el surgimiento de la democracia y la resistencia democrática, y seguiremos mirando a Corea para dar ese ejemplo. En general, los inversores valoran menos a Corea del Sur que a otros mercados, alegando factores como sus tensiones con Corea del Norte. Y los acontecimientos políticos de esta semana no hicieron sino acrecentar esas preocupaciones. Miremoslo. Las acciones coreanas cayeron y el won se desplomó a mínimos de 2 años el martes, después de que el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, sorprendiera al mundo declarando la ley marcial, pero el impacto duró poco. El Parlamento revocó la decisión a las pocas horas y los mercados se estabilizaron, pero para los inversores fue un recordatorio de las razones por las que las acciones coreanas y su moneda llevan meses rindiendo por debajo de los mercados mundiales. Uno de ellos es el riesgo derivado de las prolongadas tensiones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Otra es la naturaleza de sus negocios, dominados por opacas empresas familiares que rara vez reparten generosos dividendos. El descuento se agravó este año cuando los inversores se aquietaron por la exposición de Corea a China, cuya anémica economía se enfrenta ahora a nuevos aranceles comerciales estadounidenses. El jefe de la alianza militar más poderosa del mundo, la OTAN, instó el miércoles a sus miembros a aumentar su gasto en defensa. Ocurre en medio de un aumento de los ataques de China y Rusia. Tanto Rusia como China intentan desestabilizar nuestros países y dividir nuestras sociedades con actos de sabotaje, ciberataques y chantajes. Ahora mismo los países miembros gastan el 2% de su PBI en defensa, pero el general Mark Rutte dijo que eso no es suficiente para mantener la disuasión. Añadió que la OTAN también debe aumentar su producción y suministro de armas. Por otra parte, ministros de la OTAN también debatieron el apoyo continuo a Ucrania y acordaron reforzar varias medidas para contrarrestar a Rusia. Rutte también dijo que la OTAN seguía de cerca la evolución de la situación en Corea del Sur. El país se enfrenta a una situación de caos político a partir de la ley marcial impuesta por su presidente y levantada pocas horas después. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Empecemos hoy por uno de los crímenes más atroces que ocurren en China, la sustracción forzada de órganos. Taiwán está tomando medidas drásticas contra el tráfico ilegal de órganos. A principios de esta semana, un cirujano taiwanés y otras 4 personas fueron acusadas de violar la ley de trasplantes de órganos de la isla por beneficiarse de este negocio en China. La prensa local taiwanesa afirma que el caso es alarmante porque se sabe que el régimen chino obtiene órganos de presos de conciencia. El cirujano aprovechaba consultas médicas para enterarse de las necesidades de los pacientes en materia de trasplantes de hígado o riñón. A continuación, organizaba el viaje de los pacientes y sus familias a China continental. El cirujano taiwanés se llama Chen Yaoli
Él y otros 4 ciudadanos taiwaneses fueron acusados de organizar viajes a China para turistas que buscaban cirugía de trasplante de órganos. Según la acusación, enviaron a 10 pacientes taiwaneses a recibir órganos en China de 2016 a 2019. Al parecer, obtuvieron enormes beneficios. Según los fiscales, la mayoría de los receptores de trasplantes apenas sobrevivieron 2 o 3 años después de sus cirugías. Algunos incluso fallecieron pocos días después de regresar a Taiwán. Los fiscales calificaron los negocios clandestinos de trasplantes de poco transparentes y altamente arriesgados. La legislación taiwanesa prohíbe la venta, compra e intermediación de órganos y el turismo de trasplantes. Chen ganó supuestamente más de $455.000 con estos negocios de trasplantes. En total, se acusa a su grupo de obtener unos beneficios de casi $630.000. Si es declarado culpable, Chen podría enfrentarse a hasta 5 años de prisión. Las autoridades chinas están acusadas de extraer por la fuerza órganos a presos de conciencia. Los practicantes de la disciplina de meditación Falun Gong y otras minorías étnicas se consideran algunas de las principales víctimas de este crimen. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes aprobó en junio la ley de protección a Falun Gong. Ahora espera el voto del Senado. Si se aprueba la ley, podría otorgar al gobierno estadounidense el derecho de sancionar a funcionarios chinos y a cualquier otra persona implicada en la sustracción forzada de órganos. Recientemente, en el Capitolio de Estados Unidos, un foro marcó un hito importante: la renuncia de 440 millones de ciudadanos chinos a sus vínculos con el Partido Comunista Chino y sus organizaciones afiliadas. Ocurre 20 años después de la publicación de la serie editorial 9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino de The Epoch Times. El movimiento Tweedan o de renuncia al partido celebró el 22 de noviembre 20 años de existencia. Es uno de los mayores movimientos populares de la historia y permitió a 440 millones de chinos desvincularse del Partido Comunista Chino PSC. Chi Van Fleet vivió la revolución cultural del PSC cuando millones de personas perdieron la vida y la cultura tradicional china fue atacada y ridiculizada. Dice que la ideología comunista del PSC esclavizó las mentes del pueblo chino. Ahora creo que encontraron la oportunidad de participar en este movimiento para liberarse de esta ideología tóxica y mortal. El mismo viernes también se cumplieron 20 años de la publicación del libro 9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino. El libro detalla el historial de propaganda, persecución, hambruna, masacre, tiranía y censura del PSC e intenta ayudar a las personas que crecieron bajo la ideología comunista a liberarse de sus garras. John Lensowski fue el principal asesor de asuntos soviéticos del presidente Reagan y afirma que el movimiento Tweedan y libros como los 9 comentarios sobre el Partido Comunista contribuyen a la ruptura del sistema comunista. Dice que el poder del Partido Comunista Chino depende de las mentiras y de eliminar la moral objetiva. Existe una relación entre la verdad y la moralidad, y si la gente se para a pensar y se expone a alternativas, a verdades reales frente a las mentiras del partido, entonces va a estar menos inclinada a aferrarse a los escollos y a ser cómplice de los instrumentos de represión de su propio pueblo. Y para terminar, tenemos una impresionante historia de vida y superación. Desde nacer en un campo de trabajo chino hasta convertirse en la directora ejecutiva del periódico internacional Epoch Times con sede en Nueva York, Janice Trey se sentó con PragerU para compartir cómo sobrevivir al comunismo le ayudó a contrarrestarlo mejor. Janice Trey, directora general del Epoch Times, tuvo un comienzo inusual. Nació en un campo de trabajo en el sur de China. Caminaba 1 hora y media hasta la escuela en otro pueblo. Pasaba por un cementerio, una colina, granjas, y corría por mi vida porque había serpientes en el recorrido. Los padres de Trey eran ingenieros enviados a trabajar allí durante la Revolución Cultural China, un tiempo donde la población china bien educada fue forzada a reubicarse en regiones rurales. Este movimiento político masivo se cobró más de 7 millones de vidas en el país. De niña trabajó en el campo. Tenía que juntar la cosecha en los campos de cultivo durante la época de recolección y llevar abono a lo alto de una colina de una granja azucarera que financiaba la escuela. La familia de Trey escapó más tarde a Hong Kong, donde ella experimentó por primera vez una verdadera sensación de libertad. Con el tiempo se licenció en Estados Unidos y llegó a ser ejecutiva de empresas de la lista Fortune 500.
y ahora dirige el Epoch Times, un periódico independiente que lleva mucho tiempo a la vanguardia de la cobertura de las atrocidades que ocurren en China. NTD es el medio hermano del Epoch Times. Somos el único medio de comunicación al que más teme el Partido Comunista Chino. Nuestros sitios web son atacados todo el tiempo. ¿Con ciberataques? Ciberataques. También acosan a nuestros periodistas. Familiares míos fueron amenazados de muerte. Nuestros vehículos sufrieron destrozos en ruedas y parabrisas. ¿En China? No, aquí en Estados Unidos. Además, empresas estadounidenses que se anunciaban en el Epoch Times recibieron amenazas de la embajada china, y los casos más extremos incluyen amenazas de bomba. Fuimos anfitriones de competencias de artes marciales y de canto. Y las dos sedes de los eventos, una en Manhattan y otra en Nueva Jersey, recibieron una amenaza de bomba, intentando cancelar las presentaciones. Y la lista continúa. El entonces jefe del departamento técnico del Epoch Times fue golpeado por agentes chinos en su casa de Atlanta, y la imprenta del periódico en Hong Kong fue incendiada. El Epoch Times fue fundado para contrarrestar la persecución del régimen comunista chino a personas inocentes en China. Sus fundadores incluso huyeron de la persecución en China y se unieron para contrarrestar la propaganda de Beijing. Teníamos reporteros en China, y 30 de ellos fueron detenidos y condenados a penas de entre 3 y 10 años solo por facilitar información al Epoch Times. Aún así, el Epoch Times no cedió ante la presión. El periódico cubrió el SARS en China en 2003, semanas antes de que Beijing admitiera la existencia del virus. Lectores nos enviaron notas de agradecimiento diciendo que, cuando leyeron la noticia, cambiaron los vuelos de regreso a Estados Unidos y Europa, y esto les salvó la vida. Trey dice que cree que el bien triunfará sobre el mal, y que el periódico es responsable de sus lectores, por eso no tiene miedo. Podría haber muerto durante la masacre de la plaza de Tiananmen. Podría haber muerto durante la persecución. El hecho de que esté viva ante ti, Marisa, me da el deber y la responsabilidad de dar voz a los que no la tienen. Señaló la importancia de alzar la voz como pequeñas velas capaces de iluminar toda una habitación. Agregó que 6 millones de judíos no habrían perecido durante el Holocausto si la gente se hubiera levantado en su defensa. Trey agradeció la oportunidad de marcar una diferencia en el Epoch Times. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima. Campamentos de verano en China entrenan a niños estadounidenses para convertirlos en pequeños policías chinos. Un informe desvela la infiltración política de Beijing y llama la atención de los legisladores estadounidenses. Un periodista de investigación nos cuenta todo lo que descubrió. Algunos de estos programas están siendo dirigidos por individuos pertenecientes a diversas fuerzas de seguridad chinas. 4 personas fueron devueltas a China a cambio de la libertad de ciudadanos estadounidenses. Desde el robo de secretos comerciales hasta la distribución de pornografía infantil. Damos un vistazo a los motivos por los que los ciudadanos chinos condenados fueron retenidos bajo custodia estadounidense. El embajador de Estados Unidos en China condena la sentencia dictada por Beijing contra un periodista de un medio de comunicación estatal. Tenemos más información sobre cómo un almuerzo con un diplomático japonés condujo a su detención. Y Beijing expresó su descontento por las próximas escalas del presidente de Taiwán en Hawái y Guam. Se trata de la primera visita al extranjero del presidente Lai desde su toma de posesión. Bienvenidos a China en Foco, mi nombre es Julián Bertone. Desde visitas guiadas sobre la historia del Partido Comunista Chino hasta entrenamientos impartidos por soldados y oficiales de inteligencia de Beijing. Estas actividades forman parte del inusual programa de varios campamentos de verano en China, y algunos de los campistas son en realidad niños estadounidenses. Un reportaje de Daily Caller revela un escalofriante descubrimiento sobre estos campamentos de verano.
Algunos de estos programas están siendo dirigidos por individuos pertenecientes a diversas fuerzas de seguridad chinas, así que podría ser el Ejército Popular de Liberación o podrían ser individuos pertenecientes al Ministerio de Seguridad Pública. Philip Lenczicki es el autor del informe. Es un reportero de investigación en la Fundación de Noticias Daily Caller. Para sumergirnos en su investigación, primero retrocedamos a 2016. Más de 50 niños de Estados Unidos, Canadá y otros países fueron a un campamento de verano en China por ese entonces. Fotos en un sitio web oficial chino revelaron que los campistas estaban recibiendo entrenamiento militar de 2 soldados chinos en unas instalaciones con pistas de obstáculos y zonas de entrenamiento de combate sobre el terreno. Al año siguiente, un campamento de verano organizó un viaje de niños estadounidenses y británicos a Beijing y los inscribió en 2 días de entrenamiento militar. Y si eso no es lo suficientemente impactante, en el verano de 2019, una serie de eventos de campamento permitió que más de 1.000 niños extranjeros recibieran entrenamiento del máximo organismo de espionaje de China, el Ministerio de Seguridad Pública. La página web oficial para el evento dijo que fue diseñado para entrenar a los niños a ser, y cito, pequeños policías chinos en el extranjero. El evento se publicó posteriormente en un sitio web afiliado al Departamento de Trabajo del Frente Unido de China. El Departamento de Justicia de Estados Unidos identifica a este Frente Unido de China como una agencia de inteligencia que también supervisa la circulación de propaganda pro-Beijing fuera de China. Entonces, ¿hasta qué punto son preocupantes estos hechos? En nombre de la llamada búsqueda de raíces, estos programas de campamento acogieron a miles de niños estadounidenses nacidos en China durante las 2 últimas décadas. Se pusieron en marcha por primera vez como una especie de programa de intercambio entre Estados Unidos y China en 1999. La razón es que ven a los niños como un medio para controlar el futuro. Ahora el Partido Comunista Chino cree que los individuos que son étnicamente chinos en China y fuera de China esencialmente les pertenecen y que deberían ser aliados naturales. Entonces, ¿cómo es que las escuelas y los padres estadounidenses pasaron por alto estas preocupaciones? Philip señaló que en apariencia los campamentos se parecen a cualquier otro programa de viajes al extranjero. Atraen a la gente con visitas a las típicas atracciones turísticas de China, pero más tarde podrían incluir en los viajes aspectos del llamado turismo rojo. Así que esto sería visitar lugares de importancia histórica para el Partido Comunista Chino que podría ser un sitio militar, como visitar la base del Ejército Rojo. Estas cosas se mezclan y los niños son expuestos gradualmente, creo, a una visión del mundo que simpatiza con el Partido Comunista Chino. Para resolver el problema, Philip sugiere que el gobierno estadounidense investigue más a fondo a los organizadores de estos campamentos. La cuestión principal aquí es que no deberíamos permitir que una potencia extranjera hostil intente reclutar a nuestros ciudadanos para entrenamiento político o militar de ningún tipo en sus países. Esa debería ser una línea roja brillante que no permitimos que crucen otros países. El congresista John Mulliner, presidente del Comité Selecto sobre el Partido Comunista Chino de la Cámara de Representantes, comentó sobre este asunto. Dijo, y cito, «Necesitamos proteger a todos aquellos en suelo estadounidense de la agenda autoritaria del PSC, particularmente educando al público estadounidense sobre la verdadera naturaleza del partido y su visión distópica». China confirmó el jueves que Estados Unidos devolvió 4 personas a China en un intercambio de prisioneros. 3 de ellas son ciudadanos chinos, entre ellos uno condenado por posesión de pornografía infantil. No se reveló la identidad de la 4ª persona. Beijing liberó a 3 ciudadanos estadounidenses en el canje. Se trata de Mark Swidan, Kei Li y Chong Leung. El Departamento de Estado calificó a los 3 de detenidos injustamente. Por parte de China, uno de los ciudadanos chinos del canje es Qin Shanlin. Hace 3 años se declaró culpable de posesión de pornografía infantil. También admitió la distribución de más de 600 imágenes y vídeos de pornografía infantil
cuando estudiaba filosofía y letras en la Universidad Metodista del sur de Texas. La policía declaró que el ordenador de Jin contenía vídeos de pornografía infantil cuando las autoridades entraron en su casa. Añadió que los vídeos se referían a bebés y niños pequeños. En un principio, Jin iba a ser puesto en libertad en 2027. Un agente del FBI declaró anteriormente que su familia estaba relacionada con influyentes funcionarios del partido en China. Los otros dos ciudadanos chinos devueltos en el canje son Chi Chaung-kum y Xu Chang-hun. Chi intentó recopilar información sobre tecnología de defensa para el Ministerio de Seguridad del Estado chino. Fue condenado a 8 años de prisión. Y Xu es un agente de inteligencia chino que intentó robar secretos comerciales de GE Aviation. El embajador de Estados Unidos en China, Nicholas Burns, condenó el viernes la sentencia dictada por Beijing contra un periodista de China. Según un comunicado de US National Press Club, Dong He fue detenido por la policía en Beijing en 2022 mientras almorzaba con un diplomático japonés. Posteriormente fue acusado de espionaje. Dong escribió anteriormente artículos de opinión en medios de comunicación chinos sobre temas que iban desde reformas legales hasta cuestiones sociales. Abogaba por reformas moderadas y evitaba críticas directamente al líder del régimen chino, Xi Jinping. Hubo una fuerte presencia policial fuera del tribunal donde fue condenado. Al menos 7 patrulleros estaban aparcados en las inmediaciones. China criticó la próxima escala del presidente taiwanés en Hawái y Guam durante su viaje al Pacífico. El viaje supone la primera visita al extranjero de William Lai como presidente de Taiwán. Salió de Taiwán este sábado para un viaje de una semana en el que visitará 3 aliados diplomáticos en el Pacífico, las islas Marshall, Tuvalu y Palaos. El Partido Comunista Chino reclama a Taiwán como parte de China a pesar de que nunca poseyó ni gobernó la isla, y prometió controlarla por la fuerza si fuera necesario. Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, por lo que los dirigentes de la isla aprovecharon las escalas en suelo estadounidense para dialogar con políticos de Estados Unidos. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró que se opone firmemente a cualquier forma de interacción oficial entre Estados Unidos y Taiwán. El ejército chino envió al menos 19 aviones de combate y drones cerca de Taiwán el jueves por la noche. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.